Bueno, por el momento el render que estamos obteniendo es este que vemos acá, ¿no? Este tiene, si se fijan, está un poco granulado todavía el efecto de sombra y de iluminación porque es el resultado de muy poquitas pasadas, ¿tá? Hasta este momento tenemos, este render tuvo 30 pasadas solamente, que es muy poca cantidad, simplemente para hacer una previsualización, ¿tá? Eh, un render de presentación o para que tenga una calidad más o menos razonable es medio difícil establecer un número, ¿no? Porque dependiendo del modelo puede necesitar mayor o menor cantidad, pero abusando un poco ¿no? O sea, como prejuzgando un poco y tirándole el caso más habitual, podríamos decir que menos de 1000 pasadas para un render de presentación es bastante poco probable, ¿no? Porque ahí es cuando el efecto de granulado se pierde y se hace casi imperceptible. De ahí para adelante la calidad aumenta, ¿sí? Pero tenemos por lo menos un resultado razonable. Este tiene 30 pasadas solamente. En modelos sencillos capaz que con 200, 300 pasadas puede alcanzar, ¿tá? Pero en general son valores mayores. Eh, a partir de acá, a partir de este, ¿no? Render que habíamos llegado ya en el video anterior, vamos a estar eh, empezando a asignar materiales, ¿tá? Y empezando a trabajar con los materiales dentro de esta zona del editor de nodos, ¿verdad? Eh, lo que no les comenté en el video anterior es que con Cycles tenemos una opción interesante, que es la de renderizar directamente en la viewport activa con un número de pasadas y una calidad visual un poquito inferior a la del render definitivo, pero para tener acá una vista previa de la iluminación y poder percibir los cambios. Si yo acá cambio a Rendered, van a ver que va a demorar unos instantes en calcular, ¿tá? Esta máquina precisamente en la que estamos trabajando no destaca por su capacidad de cálculo, ¿tá? De hecho es bastante limitada para lo que se puede obtener hoy, ¿no? Para lo que hay en el mercado, pero el render de pasada previa, este está configurado en 10 pasadas solamente para tener una previsualización rápida directamente en la viewport, y si cambiamos algo, esto se actualiza solo, ¿tá? O sea, si yo cambiara alguna propiedad de algún objeto o alguna propiedad de algún material, esto automáticamente se vería reflejado, ¿no? Si yo agarro uno de los planos que estuvimos creando hoy, por ejemplo, y le cambio la intensidad de emisión, ¿no? Se lo pongo en 25, por ejemplo, automáticamente voy a ver ese ajuste en la viewport, sin necesidad de renderizar nuevamente, ¿no? Vieron que ahí se nota el aumento de iluminación en toda esta zona, ¿tá? Así que ese es un punto muy importante, ¿no? Lo de poder renderizar en tiempo real directamente en la viewport. Nosotros no lo vamos a hacer para poder cambiar diferentes parámetros eh, sin que se ajusten directamente, ¿no? Automáticamente en la viewport activa. Vamos a poner un poquito menos de intensidad, vieron que ahí se ajusta otra vez. Con pocas pasadas, pero para permitirnos una vista de las modificaciones que estamos haciendo. ¿Tá? Si tenemos que mover objetos o modelar, muchas veces no es práctico tener la vista renderizada activa, pero en este caso que estamos probando opciones de iluminación puede servir bastante más. Vamos a cambiar otra vez a Solid y lo que vamos a hacer a continuación es empezar a manejar los materiales asociados a los diferentes objetos, ¿tá? O sea, le voy a poner un material a estas a este tornillo y después se lo voy a transmitir a todos los otros para que tengan el mismo material metálico, ¿tá? Me creo un nuevo material, le puedo poner acá metal de nombre. En Blender acá no haría falta, ¿no? Pero si ustedes quieren hacer un material que tenga tilde en su nombre, ¿tá? La limitación que tenemos es que no se pueden poner tildes en las palabras cuando le ponemos un nombre a un material, ¿sí? No aparecen. Si quisiéramos ponerle lámpara, por ejemplo, ¿no? y poner el tilde, no podríamos hacerlo porque Blender no admite en los nombres tildes, ¿tá? Está más pensado para trabajar todo en inglés y listo. Y
por defecto, cuando nosotros creamos un nuevo material, en el editor de nodos presenta de otra forma la información que vemos acá en la ventana de propiedades. ¿Tá? Los nodos que aparecen son el nodo diffuse BSDF, ¿tá? Y el nodo de material output. Diffuse BSDF es un shader, precisamente, ¿no? Que podemos elegirlo desde acá, como hicimos hace un ratito, que es muy común, o sea, para la mayoría de los materiales básicos, ¿no? Que llevan una textura puesta, el comportamiento del shader diffuse lo hace de uso frecuente, o sea, en unos cuantos casos diferentes nos puede servir el shader diffuse. ¿Tá? Vamos a explicar un poco qué quiere decir exactamente BSDF. ¿Tá? Vamos a mirar un momentito acá. BSDF, ¿no? Y acá vamos a tener una explicación. Acá. BSDF quiere decir en inglés Bidirectional Scattering Distribution Function, ¿sí? Y se refiere básicamente a cómo se distribuye la luz, ¿sí? Y qué cambios de comportamiento tiene al atravesar una determinada superficie según sus propiedades. Eso es lo que definimos en un shader, ¿tá? Entonces habla de BSDF, que es una suma de otros dos componentes, ¿tá? BRDF y BTDF, Bidirectional Reflectance Distribution Function y Bidirectional Transmittance Distribution Function. Acá hay una explicación, ¿no? El BSDF vendría a ser todo esto, el BRDF es lo que se refleja, la reflexión especular. Vamos a agrandar esta imagen así lo vemos más claro, ¿no? Porque en gráfico muchas veces es más claro, ¿no? BRDF lo que se refleja, BTDF lo que se transmite, ¿tá? Acá tenemos un efecto de refracción según la naturaleza del material, ¿tá? Tenemos una parte que se distribuye de manera difusa, ¿tá? Y de hecho tenemos diferentes situaciones como estas dos, ¿no? Acá tenemos una superficie muy reflejante y el BSSRDF, ¿tá? Que es el Subsurface Scattering, ¿tá? Que es cuando en un material como el sebo de una vela, por ejemplo, ¿no? El cuerpo de una vela, en donde la luz penetra hasta cierto grado y después vuelve a rebotar, es este otro fenómeno el que se produce, ¿no? Tenemos la reflexión por un lado y el Subsurface Scattering por otro, que es que la energía entra y rebota luego de haber entrado y vuelve a salir, ¿sí? O sea, es el comportamiento de la luz frente a la superficie del material que puede tomar diferentes propiedades como importantes, ¿sí? Vamos a agregar un nuevo nodo en este material para hacer que este material se transforme en una superficie reflejante, ¿tá? De hecho, estando acá, ¿no? En el editor de nodos, le doy Shift A, ¿sí? Y agrego en donde dice Shader un Glossy BSDF, ¿sí? Vieron que también aparece acá BSDF. Glossy BSDF. Lo acomodo por acá, por ejemplo. Acá tenemos el tipo de brillo, ¿tá? No vamos a cambiar eso, vamos a dejar Beckman por el momento, ¿tá? Nosotros necesitamos combinar para el material de metal, esa es la intención, ¿sí? Combinar un diffuse BSDF con un glossy BSDF. ¿Cómo hacemos para combinarlos? No es que los conectemos directamente acá, sino que vamos a agregar otro nodo intermedio que va a ser este que aparece acá, se llama Mix Shader, ¿no? Agregamos un Mix Shader y lo ponemos acá entre medio, así ya el diffuse se conecta. Fíjense, vieron que el diffuse acá, se agregan más datos acá, el diffuse conecta su salida con la entrada para el primer shader del Mix Shader y la salida esta se conecta con las propiedades de superficie en el material output, ¿no? En la salida final y en el aspecto final, ¿tá? Voy a hacer lo mismo conectando el Glossy BSDF, ¿tá? Lo voy a conectar de acá al segundo shader. Ahí tengo mi segundo elemento entrando en juego acá, diffuse por un lado, Glossy por otro.
Acá muchas veces es más fácil de visualizar lo que estamos haciendo una vez que uno tiene cierto, se acostumbra un poco a cómo funciona. ¿Tá? Entonces, si renderizamos ahora, vamos a ver que se van a notar los cambios dentro de nuestro modelo. El material va a empezar a reflejar. ¿Sí? Vieron que se nota la diferencia entre este elemento y el resto de los elementos. Bueno, para transmitir esta propiedad, ¿tá?, al resto de los elementos del modelo, vamos a hacer un procedimiento muy sencillo. Hay que seleccionar todos los objetos, ¿sí? Este, con Shift, este y este. Y por último, el que tiene el material que queremos que se transmita, este. Vieron que los demás quedan con un naranja más oscurito, ¿no? Después de hacer todo eso, le damos por teclado Control L. Y ahí le decimos que compartan todos estos objetos el material del último. ¿Tá? Le damos Materials. Y ahí vamos a ver al renderizar de vuelta que nuestro material en principio metálico se transmitió al resto de los objetos del modelo. Ahora todos son reflejantes. ¿Ah? Todavía el metal no está exactamente como queremos. Tenemos que seguir un poco con las propiedades. Quedó medio raro el efecto de brillo, ¿no? Y faltan cosas por resolver. Pero ya estamos teniendo algo un poco más aproximado a lo que queremos. En el próximo video vamos a profundizar en el material de metal y vamos a seguir adelante manejando un poco más propiedades.